Adonai, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación. Antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Elohim. Amén. Shalom, amada familia en Yeshua y la Torá. Me es muy placentero estar con ustedes por este medio y compartir con ustedes la porción semanal de la Parashá número 27 llamada Tazria, que significa concebido o ella concibió. Muy bien, pues en esta porción de la Torá abarca el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 12, verso del 1 hasta el capítulo 13, verso 59. En esta porción estaremos viendo 3 temas, los cuales son purificación de la mujer después del parto. Número 2, zarat en la piel. 3, zarat en vestimentas. Muy bien, amada familia, pues en estos temas también podemos ver que hay preceptos positivos y preceptos negativos que iremos conociendo a través de la lectura. Oremos. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos con las palabras de la Torá. Por lo tanto, le pedimos, Adonai, nuestro Elohim, que haga placenteras en nuestros labios las palabras de la Torá, como así también en labios de todo su pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de todo su pueblo, la casa de Israel, puedan conocer su nombre y aprender su Torá por sí misma. Bendito es usted, Adonai, que enseña la Torá a su pueblo Israel. Y bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos ha dado su Torá. Bendito es usted, el donante de la Torá. Amén. Muy bien, pues vamos a la lectura. Vaikra, Levítico, capítulo 12. Adonai habló con Moisés y le dijo: Habla con los hijos de Israel y diles: Cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, se quedará impura 7 días, como cuando está en los días de su menstruación. Al 8º día se circuncidará al niño, pero ella continuará purificándose de su sangre durante 33 días más. No podrá tocar ninguna cosa santa, ni podrá presentarse en el santuario, hasta que se cumplan los días de su purificación. Verso 5. Si da a luz una niña, se quedará impura 2 semanas, como cuando está en los días de su menstruación, y continuará purificándose de su sangre durante 66 días más. Al cumplirse los días de su purificación, haya tenido un hijo o una hija, irá a la entrada del tabernáculo de reunión y presentará al sacerdote un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación. El sacerdote se los ofrecerá al Eterno y hará expiación por ella, y ella quedará limpia de su flujo de sangre. Esta es la ley para la mujer que dé a luz un hijo o una hija. Verso 8. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará entonces 2 tórtolas o 2 palominos,
uno para holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará entonces la expiación por ella, y ella quedará limpia. Capítulo 13. Adonai habló con Moisés y Aarón y les dijo: Cuando alguien tenga alguna hinchazón, erupción o mancha blanca en la piel de su cuerpo, y éstas parezcan ser llagas de lepra, esa persona será llevada ante el sacerdote Aarón o ante alguno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga en la piel, y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga parece estar más hundida que la piel de la carne, entonces se trata de una llaga de lepra. El sacerdote la examinará y declarará impura a esa persona. Verso 4. Si en la piel de su cuerpo aparece una mancha blanca, pero ésta no parece estar más hundida que la piel, ni el pelo se ha puesto blanco, entonces el sacerdote encerrará a la persona llagada durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote lo examinará. Si la llaga mantiene el mismo aspecto y no se ha extendido por la piel, el sacerdote volverá a encerrarlo 7 días más. Al 7º día, el sacerdote volverá a examinarlo. Si la llaga se ve más oscura y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lavará sus vestidos y lo declarará puro. Se trataba de una erupción. Verso 7. Si después de haberse mostrado al sacerdote para que lo declarara puro, la erupción en la piel se extiende, esa persona deberá mostrarse al sacerdote una vez más. Si al examinarlo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido por la piel, declarará impura a esa persona. Se trata de lepra. Cuando alguien tenga una llaga de lepra, deberá ser llevado al sacerdote. Este lo examinará. Y si aparece en la piel un tumor blanco que haya hecho cambiar el color del pelo y además se pueda ver la carne viva, se trata de una lepra crónica en la piel de su cuerpo. Entonces el sacerdote lo declarará impuro y no tendrá que encerrarlo porque es impuro. Verso 12. Pero si la lepra brota y se extiende por toda la piel, de tal modo que hasta donde el sacerdote pueda ver, cubre de pies a cabeza toda la piel del llagado, entonces el sacerdote lo examinará. Si la lepra ha cubierto todo el cuerpo del llagado, lo declarará limpio, pues toda la lepra se ha vuelto blanca y él es limpio. Verso 14. El día que aparezca en él la carne viva, será declarado impuro. El sacerdote examinará la carne viva y lo declarará impuro. La carne viva es impura porque es lepra. Pero si la carne viva cambia y se vuelve blanca, entonces se presentará ante el sacerdote y el sacerdote lo examinará. Si la llaga se ha vuelto blanca, el sacerdote declarará al llagado limpio, y limpio será. Verso 18. Si alguien tiene un forúnculo en la piel y éste sana, y en lugar del forúnculo brota una hinchazón o una mancha blanca y rojiza, esa persona será llevada ante el sacerdote. Este lo examinará
Y si la mancha se ve más hundida que la piel y su pelo se ha puesto blanco, entonces lo declarará impuro. Se trata de una llaga de lepra que se originó en el forúnculo. Verso 21. Si el sacerdote examina la mancha y no se ve en ella ningún pelo blanco, ni se ve más hundida que la piel, sino oscura, el sacerdote lo encerrará durante 7 días. Si la mancha sigue extendiéndose por la piel, el sacerdote lo declarará impuro, pues se trata de una llaga. Pero si la mancha blanca se mantiene en su lugar sin extenderse, se trata de la cicatriz del forúnculo y el sacerdote lo declarará limpio. Verso 24. Cuando alguien tenga en la piel una quemadura y en lo sanado del fuego aparezca una mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la examinará. Si el pelo en la mancha se ha puesto blanco y la mancha se ve más hundida que la piel, se trata de lepra que salió en la quemadura. Entonces el sacerdote lo declarará impuro, pues se trata de una llaga de lepra. Si el sacerdote examina la mancha y no se ve en ella ningún pelo blanco, ni se ve más hundida que la piel, sino que se ve oscura, el sacerdote encerrará al llagado durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote examinará la mancha, y si ésta se ha extendido por la piel, el sacerdote declarará impuro al llagado, se trata de una llaga de lepra. Verso 28. Si la mancha se mantiene en su lugar sin extenderse por la piel, sino que se mantiene oscura, se trata de una cicatriz de quemadura, y el sacerdote lo declarará limpio, porque se trata de la quemadura cicatrizada. Verso 29. Al hombre o a la mujer que le salga una llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote deberá examinarle la llaga. Si ésta se ve más hundida que la piel y el pelo se ve amarillento y delgado, el sacerdote lo declarará impuro. Se trata de tiña, es decir, lepra de la cabeza o de la barba. Si el sacerdote examina la llaga de la tiña y ésta no se ve más hundida que la piel, ni hay en ella ningún pelo negro, el sacerdote encerrará al llagado de tiña durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote examinará la llaga. Si la tiña parece no haberse extendido, ni hay en ella ningún pelo amarillento, ni la tiña se ve más hundida que la piel, entonces el sacerdote hará que el llagado se rasure, excepto en el lugar afectado, y encerrará al tiñoso 7 días más. Al 7º día, el sacerdote examinará la tiña. Si la tiña no se ha extendido por la piel, ni se ve más hundida que la piel, el sacerdote lo declarará limpio. Entonces el tiñoso lavará sus vestidos y quedará limpio. Verso 35. Si después de la purificación la tiña sigue extendiéndose por la piel, el sacerdote la examinará. Y si la tiña se ha extendido por la piel, no tendrá que buscar ningún pelo amarillento, pues esa persona es impura. Si el sacerdote estima que la tiña se ha detenido y que en ella ha salido el pelo negro, la tiña ha sanado y el enfermo está limpio, y así lo declarará el sacerdote. Verso 38. Cuando un hombre o una mujer tenga manchas blancas
en la piel de su cuerpo, el sacerdote las examinará. Si en su piel aparecen manchas blancas semioscuras, la persona está limpia, pues se trata de una irritación de la piel. Si a un hombre se le cae el pelo, es calvo pero limpio. Si se le cae el pelo de la frente, es calvo pero limpio. Pero si en la calva o en la antecalva tiene una llaga blanca y rojiza, se trata de lepra que brotó en su calva o en su antecalva. El sacerdote lo examinará, y si la hinchazón de la llaga blanca y rojiza en su calva o en su antecalva tiene el aspecto de la lepra de piel, entonces ese hombre está leproso y es impuro. Así lo declarará el sacerdote. Es impuro por la llaga que tiene en la cabeza. Verso 45. La persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta. Y cubriéndose la boca gritará: impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro, y vivirá solo y fuera del campamento. Verso 47. Si aparece plaga de lepra en algún vestido de lana o de lino, o en alguna urdimbre o trama de lino o de lana, o en algún objeto de cuero, en un vestido o en cuero, en urdimbre o en trama o en cualquier otro objeto de cuero, y la plaga es verdosa o rojiza, se trata de plaga de lepra y el sacerdote deberá examinarla. Verso 50. El sacerdote la examinará durante 7 días, mantendrá bajo llave la cosa plagada. Al 7º día examinará la plaga. Si ésta se ha extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier otro objeto de cuero, se trata de lepra maligna y será declarada impura. Se quemará el vestido o la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier objeto de cuero infectado por tal plaga, porque es lepra maligna y debe arrojarse al fuego. Si el sacerdote hace el examen y no se ve que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier otro objeto de cuero, entonces mandará que se lave el objeto donde está la plaga, y una vez más lo mantendrá bajo llave durante 7 días. Una vez lavada la parte infectada, el sacerdote la examinará, y si se ve que la plaga no ha cambiado de aspecto, será declarada impura, aun cuando no se haya extendido, ya sea que la corrosión esté en el derecho o en el revés del objeto infectado. Este deberá quemarse, pues se trata de una corrosión penetrante. Verso 56. Si el sacerdote examina la plaga, y después de lavada ésta se ve oscura, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Pero si ésta vuelve a aparecer en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier objeto de cuero y se extiende por ellos, deberás echar al fuego aquello donde esté la plaga. Pero si se lavó el vestido, la urdimbre o la trama o cualquier otro objeto de cuero y la plaga se quitó, se lavará por segunda vez y después de eso quedará limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra en vestidos de lana o de lino, o en urdimbres, tramas o cualquier otro objeto de cuero, para que puedan ser declarados puros o impuros. En esta porción de la Parashat Tazria encontramos 7 preceptos, de los
613 mandamientos, los cuales hay 5 positivos y 2 negativos. Conozcámoslos. Mandamiento 166. Considerar ritualmente impura a la mujer luego del parto. Mandamiento 167. Prohibición para la persona ritualmente impura de comer de la carne de los sacrificios. Mandamiento 168. El precepto de la ofrenda que debe llevar una mujer que dio a luz, al completarse el plazo para su purificación. Mandamiento 169. El precepto para el Metzorá, el afectado de Zarat, de consultar al sacerdote sobre su afección, para que lo declare ritualmente puro o impuro. Mandamiento 170. Prohibición para el Metzorá de rasurar el vello en el lugar del Netek, que es especie de llaga de la Zarat. Mandamiento 171. El precepto que rige para el afectado de Zarat de hacer evidente su afección. Mandamiento 172. Considerar impuras a las ropas afectadas de Zarat, las cuales a su vez impurifican, y proceder con ellas de acuerdo a la ley. Muy bien, amada familia, pues agradecemos al Padre Eterno por esta maravillosa porción que es la 27 Tazria concebido. Que el Eterno escriba su palabra en las tablas de nuestro corazón. Le agradecemos, Padre Eterno, bendito es usted, Adonai, que nos instruye con su Torá. Besem Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, pues continuamos con la Haftará. Vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 42 al capítulo 5, verso 19. Llegó entonces un hombre de Baal Salisá, que trajo al varón de Elohim panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo todavía en su espiga. Eliseo ordenó a su criado que diera de comer a la gente, pero su criado respondió: ¿Cómo voy a ofrecer solo esto a 100 hombres? Pero Eliseo volvió a decir: Dale a la gente de comer, que Adonai ha dicho, comerán y hasta sobrará. Entonces Gehasí puso lo que tenía delante de ellos, y conforme a la palabra del Eterno, ellos comieron y hasta les sobró. Capítulo 5. Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima, porque, por medio de él, que era un guerrero muy valiente, Adonai había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Un día, una joven israelita, que las bandas de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: Si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo: Pues ve a ver a ese profeta. Yo le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha, llevando consigo 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro, y 10 mudas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: Cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Verso 7. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas,
Se rasgó las vestiduras y dijo: ¿Acaso soy Elohim, capaz de dar la vida y de quitarla, para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Como Eliseo, el varón de Elohim, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle: ¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme, así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo, con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía: ¿Cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Eterno, su Elohim, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Ay, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Verso 14. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Elohim, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Elohim, y una vez delante de él dijo: Ahora reconozco que no hay más Elohim en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. Pero Eliseo dijo: Juro por Adonai, en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. Naamán insistía en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Entonces Naamán dijo: Entonces voy a pedirte concedas a este siervo tuyo llevarme de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo al Eterno. Y anticipadamente pido al Eterno perdonar a este siervo suyo si cuando mi señor, el rey, entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi brazo, yo también llego a inclinarme en ese templo. Si llego a hacerlo, que Adonai me perdone. Verso 19. Eliseo le dijo que podría irse tranquilo, y Naamán se fue. Lectura sugerida del Brit Hadashah. Vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versos del 1 al 4. Al descender Yeshua del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó. Se arrodilló ante él y le dijo: Adón, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero,
ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Verso 4. Entonces Yeshua le dijo: ten cuidado de no decirle nada a nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que les sirva de testimonio. Continuamos con el libro de Mateo, capítulo 11, versos 2 al 6. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Mashiach y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Yeshua le respondió: vuelvan y cuéntele a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Lucas capítulo 2, versos 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante Adonai y cumplir con lo que está escrito en la ley del Eterno. Todo primer hijo varón será consagrado al Eterno, y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Eterno, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. Bueno, también se sugiere leer Marcos 1, versos 40 al 45, Lucas capítulo 5, versos 12 al 16, Lucas capítulo 7, versos del 18 al 23. Hasta aquí la porción de la Torá, de la Haftará y del Brit Hadashah. Le damos gracias al Padre Eterno por su bendita palabra con el Salmo 134. Ustedes todos, siervos del Eterno, que por las noches vigilan su templo, bendigan al Eterno, levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Eterno. Que te bendiga desde Sión el Eterno, Creador del cielo y de la tierra. Amén. Shabbat Shalom, amada familia. Hasta la próxima. Yo doy gracias, oh Adonai, con todo mi corazón. Yo cantaré salmos a ti delante de los malajim. Y tú has oído todas las palabras de mi boca. Adoraré hacia tu templo Kadosh y doy gracias a tu nombre por tu misericordia y verdad, porque tú has magnificado tu nombre Kadosh por encima de todo. En cualquier día que clame a ti, escúchame con prontitud. Tú abundantemente proveerás con tu poder a mi alma. Todos los reyes de la tierra te darán gracias, oh Adonai, porque ellos han oído las palabras de tu boca. Ellos cantarán acerca de los caminos de Adonai. Grandiosa es la gloria del Eterno. Amén. Salmo 138, verso del 1 al 5. Shalom, shalom. Pues continuamos deleitándonos ahora con la lectura de la parashá número 28, la cual lleva por nombre Metzorah, traducido al español quiere decir leproso o el que padece cierta afección de llagas.
La porción de la Torá que vamos a leer se encuentra en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 14, hasta el capítulo 15, verso 33. En esta parashá encontramos 6 temas, los cuales son los siguientes. Tema número 1. Acerca de la purificación de los afectados por Tzaraat. 2. Tzaraat en viviendas. 3. Impurezas por secreciones masculinas. 4. Flujo de semen. 5. Menstruación. 6. Otros flujos femeninos. Bien, pues antes de iniciar con la lectura de la Torá, hagamos juntos esta oración. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos con la palabra de la Torá. Por lo tanto, te pedimos, oh Adonai, nuestro Elohim, que hagas placenteras en nuestros labios las palabras de la Torá, como así también en los labios de todo tu pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de todo tu pueblo, la casa de Israel, puedan conocer tu nombre y aprender tu Torá por sí misma. Bendito es usted, Adonai, que enseña Torá a su pueblo Israel. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todos los pueblos y nos ha dado su Torá. Bendito es usted, Adonai, el donante de la Torá. Amén, amén y amén. Bueno, pues acompáñenme con la lectura de la Torá. Yo voy a estar leyendo la versión Kadosh israelita. Que el Todopoderoso, nuestro Rey, nos conceda sabiduría, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vayikra, capítulo 14. Adonai dijo a Moshe: Esta será la ley referente a la persona afligida con Tzaraat en el día de su purificación. Será traído al Cohen, y el Cohen irá fuera del campamento y lo examinará allí. Si él ve que las llagas de Tzaraat han sanado en la persona afligida, entonces el Cohen ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado, junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. El Cohen ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre aguas corriente. En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, y los mojará con la sangre del ave sacrificada y todo lo sumergirá en agua corriente. Y rociará a la persona que va a ser purificada del Tzaraat 7 veces. Después dejará el ave viva en libertad en un campo abierto. Verso 8. Aquel que será purificado lavará sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará en agua. Entonces estará limpio, y después de eso, él puede entrar en el campamento, pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día, él se rasurará todo el pelo de su cabeza, también su barba y cejas. Él se rasurará todo su pelo y lavará sus ropas y se bañará en agua.
entonces estará limpio. Al octavo día, él tomará 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto, y 6 cuartos de harina fina para una ofrenda de grano, mezcladas con aceite de oliva, y 2 pintas de aceite de oliva. El Cohen que lo está purificando, a él pondrá la persona que está siendo purificada con todas estas cosas delante de Adonai, a la entrada del tabernáculo del testimonio. Verso 12. El Cohen tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como ofrenda de culpa, con 2 tercios de pinta de aceite de oliva. Entonces lo mecerá como ofrenda mecida delante de Adonai. Él sacrificará el cordero en el lugar del lugar Kadosh para sacrificar ofrendas de pecado y ofrendas quemadas, porque la ofrenda de culpa pertenece al Cohen, así como la ofrenda de pecado es especialmente Kadosh. El Cohen tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa y la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. Después, el Cohen tomará algo de los 2 tercios de pinta del aceite de oliva y lo derramará en la palma de su propia mano izquierda. Mojará su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda y rociará del aceite con su dedo 7 veces delante de Adonai. Verso 17. Entonces el Cohen pondrá algo de lo que quede del aceite en su mano, en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho, y en la sangre de la ofrenda de culpa. Finalmente, el Cohen pondrá el resto del aceite de oliva que queda en su mano en la cabeza de la persona que está siendo purificada, y el Cohen hará expiación por él delante de Adonai. El Cohen ofrecerá la ofrenda de pecado y hará expiación por la persona que está siendo purificada a causa de su inmundicia. Después, él sacrificará la ofrenda quemada. El Cohen ofrecerá la ofrenda quemada y la ofrenda de grano en el altar. Así el Cohen hará expiación por él y él será limpio. Verso 21. Si él es pobre, que no pueda económicamente para tanto, él tomará un cordero como ofrenda de culpa para ser mecido, para hacer expiación para él, 2 cuartos de harina fina mezclados con aceite de oliva para una ofrenda de grano, 2 tercios de pinta de aceite de oliva y 2 palomas o 2 pichones, según como pueda, una para ofrenda de pecado y la otra para ofrenda quemada. Al octavo día, él los traerá al Cohen para su purificación, a la entrada del tabernáculo del testimonio de Adonai. El Cohen tomará el cordero de la ofrenda de culpa y 2 tercios de pinta de aceite de oliva, y los mecerá como ofrenda mecida delante de Adonai. Verso 25.
Él sacrificará el cordero de la ofrenda de culpa, y el Cohen tomará algo de la sangre de ofrenda de culpa y la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que esté siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. Verso 26. El Cohen tomará algo del aceite de oliva y lo derramará en la palma de su propia mano izquierda, y rociará con su mano derecha algo del aceite de oliva que está en su mano izquierda 7 veces delante de Adonai. El Cohen pondrá algo del aceite en su mano, en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho, en el mismo lugar que la sangre de la ofrenda de culpa. Finalmente, el Cohen pondrá el resto del aceite de oliva en su mano sobre la cabeza de la persona que está siendo purificada, para hacer expiación por él delante de Adonai. Verso 30. Él ofrecerá una de las palomas o pichones, tal como la persona pueda, lo que sea que sus medios le permitan, una para ofrenda de pecado y la otra para ofrenda quemada, con la ofrenda de grano. Así el Cohen hará expiación delante de Adonai por la persona que está siendo purificada. Verso 32. Tal es la ley para la persona que tiene llagas de Zaraat, si no puede económicamente para los elementos usuales usados para su purificación. Verso 33. Adonai dijo a Moshe y Aarón: cuando hayan entrado a la tierra de Canaán, la cual les estoy dando como su posesión, y yo pongo una infección de Zaraat en una casa, en la tierra que ustedes poseen, entonces el dueño de la casa vendrá a decírsela al Cohen: me parece que puede haber una infección en la casa. El Cohen ordenará que se desocupe la casa antes que él vaya a inspeccionar la infección, para que todo en la casa no se vuelva inmundo. Después, el Cohen entrará a inspeccionar la casa. Él examinará la infección, y si él ve que están las paredes de la casa con depresiones verdosas o rojizas, que parecen estar más profundas que la superficie de la pared, él saldrá de la casa a la puerta de ella y sellará la casa por 7 días. Verso 39. El Cohen vendrá otra vez al 7º día y examinará la casa. Si él ve que la infección se ha extendido por las paredes, él ordenará remover las piedras infectadas y echarlas en un lugar inmundo fuera de la ciudad. Verso 41. Después, él hará que el interior de la casa sea raspado completamente, y el barro que raspen será echado fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Finalmente, otras piedras serán puestas en el lugar de las primeras piedras, y otro barro será usado para recubrir la casa. Si la infección regresa y brota en la casa después de que las piedras hayan sido removidas y la casa raspada, y después de que fue recubierta, entonces el Cohen entrará
y la examinará. Si él ve que la infección se ha extendido en la casa, es Zaraat contagioso en la casa, es inmunda. Demolerá la casa y pondrá sus piedras, madera y el barro fuera de la ciudad, a un lugar inmundo. Verso 46. Además, cualquiera que entre en la casa en cualquier momento mientras está sellada, estará inmundo hasta la noche. Cualquiera que se acueste o coma en la casa, lavará sus ropas. Verso 48. Si el Cohen entra, la examina y ve que la infección no se ha extendido en la casa desde que se recubrió, entonces él declarará la casa limpia, porque la infección está curada. Para purificar la casa, él tomará 2 aves, madera de cedro, hilo escarlata y hojas de hisopo. Él sacrificará una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. Él tomará la madera de cedro, el hisopo, el hilo escarlata y el ave viva, y los mojará en la sangre del ave sacrificada y en el agua corriente, y rociará la casa 7 veces. Verso 52. Él purificará la casa con la sangre del ave, el agua corriente, el ave viva, la madera de cedro, el hisopo y el hilo escarlata. Pero él dejará libre el ave viva fuera de la ciudad en un campo abierto. Así hará expiación por la casa y será limpia. Tal es la ley para todo tipo de llagas de Zaraat, para un área encostrada, para Zaraat en un artículo de vestir, para una casa, para una inflamación, para una costra y para una mancha brillante, para determinar cuando es limpio y cuando es inmundo. Esta es la ley referente al Zaraat. Vayikra capítulo 15. Adonai dijo a Moshe y Aarón: digan a los hijos de Israel: cuando cualquier hombre tenga flujo de su cuerpo, el flujo es inmundo. Y esta es la ley de la inmundicia. Cualquiera que tenga gonorrea de su cuerpo, esta es la inmundicia en él por razón de su flujo, por el cual su cuerpo está afectado por medio del flujo, todos los días del flujo de su cuerpo, por el cual su cuerpo está afectado por el flujo de su inmundicia. En toda cama que la persona con flujo se acueste es inmunda, y todo el que sobre ella se siente es inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmunda hasta el anochecer. Verso 6. Cualquiera que se siente sobre algo donde se sentó la persona con flujo, lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmunda hasta el anochecer. Cualquiera que toque el cuerpo de una persona con el flujo, lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmunda hasta la noche. Verso 8. Si una persona con el flujo
escupe sobre alguien que está limpio, éste lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmundo hasta la noche. Cualquier montura que la persona con flujo monte estará inmunda. Cualquiera que toque algo que haya estado debajo de él estará inmundo hasta el anochecer. Aquel que lleva esas cosas para lavar sus ropas y bañarse en agua estará inmundo hasta la noche. Si una persona con flujo no se lava las manos en agua, estará inmunda hasta el anochecer. Verso 12. Si la persona con el flujo toca una olla de barro, ésta será quebrada. Si toca un utensilio de madera, será lavado en agua. Verso 13. Cuando una persona con un flujo se haya librado de él, contará 7 días para su purificación. Entonces lavará sus ropas y se bañará en agua corriente. Después de eso, estará limpia. Al 8º día, tomará por sí mismo 2 palomas o 2 pichones. Vendrá delante del Eterno a la entrada del tabernáculo del testimonio y los dará al Cohen. El Cohen los ofrecerá, uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Así el Cohen hará expiación por él a causa de su flujo delante del Eterno. Verso 16. Si un hombre tiene una emisión de semen, tiene que bañar su cuerpo completo en agua. Él estará inmundo hasta la noche. Cualquier ropa o piel donde haya semen será lavado con agua. Estará inmundo hasta el anochecer. Si un hombre va a la cama con una mujer y tiene relaciones sexuales, ambos se bañarán en agua. Ellos estarán inmundos hasta el anochecer. Verso 19. Si una mujer tiene flujo y el flujo de su cuerpo es sangre, ella estará en su estado de nidá por 7 días. Cualquiera que la toque estará inmundo hasta el anochecer. Todo donde ella se siente o se acueste en su estado de nidá estará inmundo. Verso 21. Cualquiera que toque su cama lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmundo hasta el anochecer. Cualquiera que toque cualquier cosa donde ella se siente, lavará sus ropas y se bañará en agua. Él estará inmundo hasta la noche. Si él está en la cama o en algo donde ella se siente, cuando él lo toque, estará inmundo hasta la noche. Si un hombre va a la cama con ella y su menstruación lo toca, él estará inmundo por 7 días, y en toda cama que él se acueste será inmunda. Verso 25. Si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días, que no es durante su periodo de menstruación, o si su flujo dura más que el periodo normal, entonces, por el tiempo que ella esté teniendo un flujo inmundo, ella estará como cuando está en nidá. Ella está inmunda.
Toda cama donde ella se acueste, en cualquier momento que ella esté teniendo el flujo, será para ella como la cama que usa durante su tiempo de nidá, y todo donde ella se siente será inmundo con inmundicia, como la del tiempo de su nidá. Verso 27. Cualquiera que toque esas cosas será inmundo, lavará sus ropas y se bañará en agua, estará inmundo hasta el anochecer. Si ella se ha librado de su flujo, ella contará 7 días. Después de eso, ella estará limpia. En el 8º día, ella llevará por sí misma 2 palomas o 2 pichones y los traerá al Cohen a la entrada del tabernáculo del testimonio. El Cohen ofrecerá una como ofrenda de pecado y la otra como ofrenda quemada. Así el Cohen hará expiación para ella delante de Adonai a causa de su flujo inmundo. Verso 31. De esta forma, ustedes separarán a los hijos de Israel de su inmundicia, para que ellos no mueran en un estado de inmundicia por profanar mi tabernáculo, el cual está allí con ellos. Tal es la ley para una persona que tiene flujo. Para el hombre que tiene una emisión de semen que lo hace inmundo. Para la mujer en nidá durante su periodo menstrual. Para la persona, hombre o mujer con flujo. Y para el hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que está inmunda. En la Parashá Metzorá encontramos 11 preceptos positivos, los cuales son los siguientes. Precepto número 173. Realizar la purificación del Metzorá de acuerdo a la ley. 174. Que el Metzorá, es decir, el afectado de Zaraat, rasure todos sus cabellos. 175. El precepto de realizar la purificación mediante la inmersión ritual. 176. Precepto para el Metzorá de ofrendar un sacrificio, después de haber sanado de su afección. 177. Declarar impura la casa afectada por Zaraat. 178. Considerar ritualmente impuro y que impurifica al hombre que tuvo secreción. 179. Precepto para el Sab, para el hombre, de ofrendar un sacrificio, luego de haberse repuesto de su flujo. 180. El precepto de la impureza ritual del semen. 181. Considerar ritualmente impura y que impurifica a la mujer con menstruación. 182. Considerar ritualmente impura y que impurifica a la mujer con pérdida de flujo sanguíneo fuera del periodo menstrual. 183. Precepto de la Sa, de la mujer, de ofrendar un sacrificio, luego de haberse curado de su pérdida. Hemos concluido con la lectura de la Torá.
Ahora hagamos esta bendición. Bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad y que implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito es usted, Adonai, que da la Torá. Amén, amén y amén. Continuamos con la lectura de la Haftará, la cual se encuentra en el libro de Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 7, verso del 3 al 20. Ahora bien, había 4 hombres con Saraat a la entrada de las puertas de la ciudad. Y uno de ellos le dijo al otro: ¿por qué hemos de sentarnos aquí hasta que muramos? Si decimos, entraremos a la ciudad ha sido golpeada con hambruna, así que moriremos allí. Y si nos quedamos sentados aquí, también moriremos. Así que vayamos, y nos rendimos al ejército de Aram. Si ellos perdonan nuestras vidas, viviremos, y si nos matan, solamente moriremos. Se levantaron durante la penumbra para ir al campamento de Aram. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento de Aram, no vieron a nadie, porque el Eterno había causado al ejército de Aram oír el sonido de carruajes y caballos. Sonaba como un ejército inmenso y se dijeron el uno al otro: el rey de Israel debe haber contratado a los reyes de los sití y a los reyes de los egipcios para atacarnos. Así que saltaron y huyeron en la penumbra, dejando sus tiendas, caballos, asnos y el campamento completo como estaba, y corrieron por sus vidas. Verso 8. Cuando estos hombres con Saraat llegaron a las afueras del campamento, entraron a una de las tiendas, comieron y bebieron. Entonces tomaron alguna plata, oro y vestiduras, y fueron y lo escondieron. Después regresaron y entraron a otra tienda, tomaron cosas de allí, y fueron y las escondieron. Pero finalmente uno de ellos dijo al otro: lo que estamos haciendo está mal. En un tiempo de buenas noticias como este, no las debemos de guardar para nosotros. Si esperamos aún hasta la mañana, solo ganaremos castigo. Así que vamos, digámoslo a la casa del rey. Verso 10. Así que vinieron y gritaron a los guardaespaldas de la puerta de la ciudad y les dijeron las noticias. Fuimos al campamento de Aram y no había nadie allí, ninguna voz humana, solo los caballos y los asnos amarrados y las tiendas en su lugar. Los porteros llamaron y se lo dijeron al palacio real adentro. Entonces el rey se levantó en la noche. Él dijo a sus siervos: yo les diré lo que Aram ha hecho. Ellos saben que tenemos hambre. Así que se han ido afuera del campamento y se han escondido en el campamento, diciendo: cuando ellos salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Uno de sus sirvientes respondió: yo sugiero que 5 hombres tomen los caballos que quedan en la ciudad. Son como todo lo que queda en Israel.
como todo lo demás en Israel, prácticamente terminado. Y enviaremos y veremos. Así que ellos tomaron 2 jinetes, y el rey los mandó tras el ejército de Aram, diciendo: vayan y vean. Ellos fueron y lo siguieron, la distancia completa hasta el Jardín, y encontraron el camino completo, regado con vestiduras y vasijas que Aram había echado en su apuro. Los mensajeros regresaron y se lo dijeron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de Aram, con el resultado que una medida de harina fina fue vendida por solo 1 shekel, y 2 medidas de cebada por 1 shekel, cumpliendo con lo que el Eterno había dicho. Verso 17. El rey puso al sirviente en cuyo brazo se había apoyado a cargo de la puerta, y la gente lo pisoteó en la entrada. Así que murió, como el hombre de Elohim había dicho que sucedería, que cuando habló con el rey vino a él. Porque el hombre de Elohim había dicho al rey: mañana, a esta hora, una medida de harina fina se venderá por 1 shekel, y 2 medidas de cebada por 1 shekel, en el mercado, a las puertas de Shomrón. El sirviente había respondido al hombre de Elohim: bueno, esto no podría suceder, aun si el Eterno hiciera ventanas en el cielo. Y Eliseo dijo: está bien, tú mismo lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada de ello. Eso es exactamente lo que le sucedió a él, porque la gente lo pisoteó en la entrada y murió. Lectura del Brit Hadashah. Iniciaremos en el libro de Mateo, capítulo 9, verso del 20 al 26. Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó los tzitzillot de su talit, pues ella se dijo a sí misma: si solo pudiera tocar su tzitzit, seré sanada. Yeshua, volviéndose, la vio y dijo: ten ánimo, hija, tu confianza te ha sanado. Y quedó sana al instante. Cuando Yeshua llegó a la casa del oficial y vio a la gente que tocaba flauta y a la multitud en alboroto, dijo: todos fuera, la niña no está muerta, solo está durmiendo. Y ellos se burlaban de él. Pero cuando la gente fue echada afuera, entró, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. Esta noticia se difundió por toda la región. Libro de Yohanan Mordejai, Marcos, capítulo 5, verso 24b hasta el verso 34. Fue con él, y una gran multitud le siguió, apretujándole por todos lados. Entre ellos había una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Había gastado los ahorros de su vida. A pesar de esto,
en vez de mejorar, se empeoraba. Había oído hablar de Yeshua, de modo que vino por detrás de él en la multitud y le tocó uno de los tzitzillot de su talit, porque se dijo así: si tan solo toco su talit, me sanaré. Verso 29. Al instante, la hemorragia cesó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de la enfermedad. Al mismo tiempo, Yeshua, consciente de que poder había salido de él, se volvió en medio de la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis ropas? Sus talmidín, sus discípulos, respondieron: ¿ves a la gente apretujándose contra ti y aún dices: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. La mujer, temblorosa y con temor, porque ella sabía lo que le había acontecido, vino y cayó postrada delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu confianza te ha sanado. Vete en shalom y sé sana de tu enfermedad. Verso 35. Mientras él aún hablaba, vino un agente de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué seguir molestando al rabí? Ignorando lo que le habían dicho, Yeshua le dijo al príncipe de la sinagoga: no tengas temor, solamente permanece confiado. No permitió que le siguiera nadie, excepto Kefa, Jacob y Johanán, el hermano de Jacob. Cuando llegaron a la casa del principal de la sinagoga, se encontró con gran tumulto, gente lamentándose y llorándose en voz alta. Al entrar les dijo: ¿por qué todo este tumulto y lamentaciones? Esta criatura no está muerta, solo está durmiendo. Y se burlaban de él, pero él los echó fuera a todos. Tomó el padre y a la madre de la criatura que estaban con él y entró donde estaba la niña. Le tomó de las manos y le dijo: Talita Kumi, que quiere decir pequeña niña, ovejita, te digo que te levantes. Enseguida la niña se levantó y empezó a caminar. Tenía 12 años. Todos estaban totalmente asombrados. Les dio órdenes estrictas de no decir nada a nadie sobre esto y les dijo que le dieran algo de comer a la niña. Libro de los Ibrí, Hebreos capítulo 13, verso 4. El matrimonio es honroso en todo sentido, y en particular, el sexo dentro del matrimonio es puro. Pero Adonai en verdad castigará a los fornicarios y a los adúlteros. Pues bien, amada familia, llegamos al final de la lectura de la Parashá 28, Metzorah. Que el Padre Todopoderoso brinde luz a nuestro entendimiento, siendo llenos de su Ruaj, y así sea su palabra implantada en nuestro corazón, guiándonos por amor a la obediencia de su Torá, para dar frutos en abundancia de toda buena obra, glorificando su nombre por medio de nuestras acciones, palabras
pensamientos y decisiones, y siendo en todo tiempo agradecidos con Él. En el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Pues, Shabbat Shalom y hasta la próxima, si el Padre Todopoderoso nos lo permite. Un fuerte abrazo para todos.